¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Somos sus presentadores, Pablo Emiliano Olivera Santamaría. ¿Emi? Alias Emi. y Ramón Reyes Alejandro. Ramón Alejandro Reyes. Ayala, perdón, es que acabo de... Raymond. Alias Raymond. Y pues bueno, bienvenidos sean a un nuevo episodio, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook. @Joven Podcast. Pueden buscarnos como Jóvenes Soñadores o @Joven Podcast en Instagram y en Instagram y en YouTube. En YouTube y en Instagram pueden buscarnos igual como Jóvenes Soñadores o @Joven Podcast. Y en Spotify, Jóvenes Soñadores. Jóvenes Soñadores Podcast. Entonces sean bienvenidos. Gracias por estar aquí una vez más. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que socialmente puede ser como, no escandaloso, puede ser como, tampoco escabroso, puede ser como... Tomado a la ligera, como algo que se toma muy como de parte de la cultura popular, sí. La cultura pop ya a nivel mundial. Cultura americana, que no... hollywoodense, bastante americanizado, pero con raíces, bueno... Que no todos saben. O que a veces sabiéndolo o teniendo más o menos una idea, pues decidimos ignorarlo un poco para pues, también disfrutar del folclore. Exacto. Y de las tradiciones y de lo popular. Folclore, más que tradición, folclore. Más que tradición, ¿no? Folclore. Porque así como que mucho de nuestra tradición. Es verdad, de nuestra tradición no tiene nada. De hecho tenemos otras fiestas. Pero bueno, les estamos justamente adelantando sobre el tema. Ya se imaginarán algunos, ¿no? De hecho nos estamos acercando a eso, a esta fecha que si bien no es muy considerada, tomada en cuenta o mejor dicho celebrada por nosotros o por la Iglesia Católica, sí se toma muy en cuenta sobre todo en países anglosajones como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, no tanto Australia, no tanto Nueva Zelanda, estos pues no han querido ¿Que fueron adoptar. colonias inglesas? Irlanda, por ejemplo, y ahí va. Irlanda sí, por ejemplo. Y bueno, nada más y nada menos que del Halloween. Halloween, que... Vamos a hablar del Halloween. Que vamos a poner un poquito en perspectiva. Vamos a poner un poquito en perspectiva. Aquí yo creo que vamos a hablar de forma... pues bastante moderada, pero sin caer en la mentira, ¿no? O sea, vamos a decir las cosas como son. Ni en la mentira, ni en ningún tipo de fanatismo. Exacto. Pero que sí es importante que sepamos de dónde viene, qué es lo que pretende esta fiesta, qué se hace esta, pues, sí, fiesta, qué se pretende, o sea, como qué es lo que sucede alrededor de esta fiesta, cómo puede impactar en nosotros espiritualmente y cómo la podemos incluso separar socialmente, ¿no? Para que no sea algo que después, no sé, salgas y digan como, ay, es que, no sé, este mocho, este fanático que no quiere celebrar Halloween porque es católico, ¿no? Sino que hay que hacer una separación muy clara entre una fiesta de disfraces, que puede ser algo muy normal y que puede incluso suceder en cualquier época del año, a hacerlo con el motivo de Halloween, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya hablaremos de eso también con la cuestión de los disfraces a lo largo de este programa, porque sabemos bien, como pequeña introducción también, o parte de esta, la fiesta que se ha tomado como alternativa al Halloween, que es Hollywins, en realidad, donde también, pues, a raíz un poquito de que los niños disfrutan de disfrazarse, pues, padres han propuesto que se celebre el día siguiente, el Día de Todos los Santos, el Hollywins, que significa el día de 1 de noviembre, que significa la santidad gana. La santidad gana.
Pero bueno, les hablaremos un poquito de qué significa Halloween. Raymond, ¿qué significa Halloween? Pues bueno, viene del inglés antiguo. Ajá. Que quiere decir All Hallows Eve. All Hallows Eve. Puede ser, ¿no? All Hallows Eve, o depende de en qué lugar anglosajón estés. All Hallows Eve o All Hallows Eve. No será. Pero que significa la víspera de los santos. De los santos, del Día de Todos los Santos. Y con mucho sentido, pues Halloween se celebra el 31 de octubre y al día siguiente se celebra una de las fiestas más importantes para la Iglesia Católica, el Día de Todos los Santos. Que de hecho, o sea, también un poquito conscientemente la Iglesia Católica en cierto momento decidió mover la fiesta de Todos los Santos justo después del Halloween, porque antes se celebraba, pienso, como el 13 de mayo, 13 de marzo, si no me equivoco, y decidieron moverla, pues, ahora sí que para suplantar la fiesta del Halloween. Para sustituir, ¿no? Más que suplantar, sustituir. Para sustituirla o para bien poner la contraparte, el contrapeso. Todos los lugares anglosajones donde se evangelizó, ¿no? O sea, así es. Entonces, vamos un poquito con el origen de Halloween. Ahorita diremos, quizás podemos empezar diciendo dónde se remonta, los orígenes, las raíces, y después cuál es el pensamiento cristiano sobre esta celebración. ¿Te parece? Okay. Sí. Pues bueno, me gustaría comenzar diciéndoles que el Halloween, como bien dice Raymond, significa All Hallows Eve, y era una fiesta que se celebraba en Irlanda cuando estaban los antiguos celtas, los célticos. Y ellos creían en la llegada del Samhain, o Samhain, no sé cómo se pronuncia, pero literalmente es como el fin de año de los célticos. Entonces es como el año nuevo celta. También se celebraba el fin de la cosecha. Sí, el fin del verano, y que también significaba el fin de la cosecha. El fin de la cosecha. En efecto. Y bueno, básicamente coincide mucho como con los ¿cómo se llama cuando con las espigas, ¿no? Con las espigas clásicas que se ponen, que se ven en las películas como de terror, que se ven como los sembradíos con las espigas ya prácticamente secas o ya de alguna forma doradas. Sí. Porque justo es como este puente entre que termina el verano, que empieza la cosecha en el caso de algunas veces el trigo, y entonces ya prácticamente queda pues lo poquito, ¿no? Que ya prácticamente seco de lo que sobró del el cosechar, ¿no? En efecto. Entonces, pues esta fiesta se le conoce también como el Año Nuevo Céltico, la fiesta de la cosecha en aquel tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Que, bueno, hay distintas opiniones también en que en estas fechas también se reivindicaba un poquito a la muerte, ¿sí? Como lo solemos hacer los católicos, pero dándole como la victoria a la vida sobre la muerte, dándole la victoria a Jesucristo sobre la muerte. Solamente que en aquella noche, un poquito más oscura de la antigüedad, pues también creían que los espíritus regresaban a la tierra, o de su dimensión espiritual. Los espíritus tenían como esta oportunidad de pasearse por el mundo terrenal. Por el mundo terrenal. A algunas personas, algunos autores dicen que justamente de aquí surgen los disfraces, por el hecho de que las personas que tenían tanto miedo de los monstruos, que podían hacerles travesuras o espíritus, pues justo se confundían con ellos, poniéndose máscaras terroríficas, poniéndose máscaras de demonios para mezclarse con aquellos espíritus y para que no les pasara nada. Ese es, por ejemplo, uno de los supuestos del origen de los disfraces. Y no sé si quieras agregar otra cosa sobre los orígenes. No, bueno, ahorita no, más adelante, pero pues, o sea, como que eso, justo al final se pretendía ser como uno de estos monstruos que o espíritus que de alguna forma pues trataban de venir al mundo, y justo venían como no venían, digámoslo así, en son de paz, no venían en son de paz. De hecho, un poquito venían como a conquistar también, o a hacer lo que no pudieron hacer en vida, según tengo entendido. Y hay otras opiniones que también hablan sobre los druidas, aquellos sacerdotes de los célticos, druidas. De hecho, los druidas también los conocemos por estas novelas, estas historietas de Asterix y Obelix,
donde sale un druida que es como un hechicero, un sacerdote que hace pociones mágicas y que también es muy sabio. Entonces, lo que dicen, y de acuerdo a también lo redactado por exorcistas y todo, es que en aquellos orígenes también los druidas iban de casa en casa pidiendo vírgenes, pidiendo personas inocentes, pidiendo niños, pero para hacer sacrificios y calmar un poquito. Como un tipo de ofrenda, ¿no? Un tipo de ofrenda. Porque claro, también se celebraba el dios Sol, según tengo entendido de los celtas. Aquí hay que matizar un poquito. Es importante saber que una de las formas o expresiones más importantes en cualquier religión del mundo, no importa de dónde provengan o si fueron influidas por otras o no, el sacrificio, la entrega de algo valioso hacia lo divino, es parte de cualquier religión del mundo. O sea, para nosotros los cristianos tenemos nuestra propia visión de lo que significa el sacrificio. Para otras culturas tienen esto, y incluso, por ejemplo, en este caso con los druidas, o por ejemplo también con las culturas prehispánicas, sobre todo las mesoamericanas. También el sacrificio humano era algo que se hacía. ¿Por qué? Porque lo veían necesario también. Lo veían necesario y que era algo como que ofrecer a la divinidad, ¿no? En este caso, vamos igual a matizar un poco, para nosotros como católicos, igual en la cultura judía se hacían sacrificios, pero se hacían sacrificios de animales, ¿no? De animales. Porque desde el principio, para nuestro Dios, el sacrificio humano era algo que no estaba bien concebido, ¿no? O sea, no es como yo no quiero que anden sacrificando personas. Entonces no, incluso cuando la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, llega a México, se le aparece a Juan Diego, ella propone a San Juan Diego, mejor dicho, a San Juan Diego, ella le propone otro método también para entregarle los corazones de los hombres a Dios. Ellos, bueno, se los entregaban al dios Huitzilopochtli, igual al dios del sol, así como los celtas, que de hecho de ahí viene la fiesta del Samhain, que lo dije al principio de este episodio, significa fiesta del sol, es como al dios sol de los celtas. Entonces también ofrecían, pues, que el sol lo veían y eran muy naturalistas y obviamente lo veían como quizás lo más importante en sus vidas. Sí, se veía como una divinidad por lo que la gente sabía que podía ofrecer, ¿no? Y entonces la Virgen de Guadalupe le propone a San Juan Diego y a todos los indios otra forma de entregarle los corazones a Dios, y es a través de ella. Exacto. Pero simplemente consagrando,los a ella, no, sin necesidad de sacarlos y de que se mueran. Exacto, y en este caso, para el cristianismo, el sentido del sacrificio y de la entrega de algo valioso para la divinidad, en este caso Dios, es algo tan importante que quiso entregarse Dios a sí mismo, ¿no? Y ser el sacrificio definitivo. Después de este sacrificio no se necesitan hacer más sacrificios de la vida de alguien o de algo, ¿no? Sí. En este caso hablemos de animales, hablemos de las personas, ya no se necesita más porque el sacrificio, la entrega de Jesús es suficiente, es total y es plena, ¿no? Sí, y no hay que decir que por el hecho de que ahorita ya pues, no se necesita, antes se necesitaba, no. Nunca se necesitaron esos sacrificios. Quizás en la cultura judía, pues sí, los de los animales. Como una forma de reconciliación. Como una forma de reconciliación, pero pues llevarlo al extremo de matar al ser humano en sacrificio al dios sol, y sobre todo en pueblos donde pues no les fue revelado nada, a diferencia del cristianismo, pues sí se corría un grave riesgo que ahorita vamos a ver, que son estas obras también de Satanás, del demonio, que también se aprovecha de todas estas situaciones humanas donde ellos cometen pues varios errores al pensar que están haciendo una acción buena. Claro que la repercusión quizás no es tan fuerte de alguna manera, pero si se incentiva eso puede llevar a cosas grandes también. Sí, claro. Entonces, o sea, vamos a dejarlo aquí, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con más de Jóvenes Soñadores. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Jóvenes Soñadores. Y pero es que fue ese gallo. Y
Y entonces vamos a continuar un poquito para seguir platicando de este tema acerca del Halloween, que a ver, otras vamos a poner un poquito los pies en la tierra. Y obviamente, ya creo que muchos católicos lo sabemos de antemano, no es una fiesta compatible con el pensamiento, con el catolicismo. y con la creencia del catolicismo y con incluso con la misma filosofía del cristianismo, ¿no? Sí. No es compatible pero es importante saber que una fiesta que está como tan enraizada en todas las culturas, incluso hoy por hoy también ya está muy enraizada en la cultura mexicana. Muy mezclado. Muy también mezclada con otras también. tradiciones. Ajá, hay mucho sincretismo porque ahorita vamos a hablar de cómo se expandió la fiesta del Halloween hacia América, quien lo popularizó por completo. Pero si quieres, seguimos con... Sí, claro. Y creo que después en algún momento vamos a hablar en otro episodio, pero sí como que ahorita me gustaría como tocarlo en un par de minutos, el tema de la religión, ¿no? O sea, el cómo esto, pues al final de cuentas pertenecía a la religión celta, que después pues se fue como inculturalizando en otras, ¿cómo se llama? En otras culturas. En otras culturas. Pero que es importante que nosotros entendamos que al fin de cuentas es una expresión de otra religión, ¿no? Sí. Y algo importante, porque justo en la mañana creencias. estaba escuchando esto como que hay gente que dice, yo no soy religioso, pero sí soy espiritual, ¿no? No me acuerdo dónde lo escuché. Y después alguien hace como una reflexión interesante que sería bueno después como tocar ese tema, ¿no? O sea, sí. Y creo que se llama así el episodio. Soy religioso pero no espiritual. No, soy espiritual pero no religioso. Bueno. Y algo importante, y es que bueno, hay que entender que religión viene del latín religare, que significa volver a ¿cómo se llama? Volver a enlazar, ¿no? Religar, o sea, como volver a conectar, a enlazar. Y bueno, en este sentido, pues la religión es el volver a conectar, el volver a relacionarnos con Dios, ¿no? Sí, bueno, el ser humano a lo largo. Con la divinidad. Entonces, sobre esa base, todas las religiones del mundo funcionan sobre esa base. Y aquí lo importante es ver si lo que nosotros como católicos creemos es o no es compatible con otras formas en las que otras culturas y otras religiones en el mundo tratan de volverse como a reconectar con Dios, ¿no? Ajá. Entonces hay que, como también yo creo que hay que como entender un poquito esto, porque creo que al final de cuentas, incluso a ver, no podemos juzgar con nuestros parámetros. Esto es algo que se dice mucho, no podemos juzgar con los parámetros de hoy a lo que sucedió hace 50 años, hace 100, hace 500 años, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que ver que este tema de cuando fueron evangelizadas las culturas del mundo, ellos creían que lo que estaban haciendo era lo correcto, ¿no? Uh-huh. Y que y entonces pues ellos festejaban esto, incluso cuando se lleva la evangelización a todos estos pueblos anglosajones. Hay mucha gente que sigue creyendo que esta es la forma correcta de expresar su fe, y entonces lo siguen practicando y buscan formas de integrarlo con el nuevo mensaje, que en este caso es el cristianismo. Bueno, justamente hablaremos por eso de las alternativas a Halloween, porque, o sea, según incluso testimonios de exorcistas y remontándonos de nuevo a los orígenes de esta fiesta del Halloween, pues es que sí hay cosas que no están bien hechas, incluso desde antes, y que llevaron a muchos errores. Hay alternativas como Halloween o Día de Muertos, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre incluso el Día de Muertos. Me gustaría seguir un poquito hablando sobre las tradiciones, por ejemplo, retomando el dulce o truco. Uh-huh. Pues ya hemos visto que era un poquito esta parte de los druidas en aquella época de los celtas, que iban y ellos, para un poquito limpiar o contentar a los espíritus que volvían a la tierra esa noche de Halloween, pues ofrecían sacrificios humanos e iban a las casas y pedían allí a los familiares para que los ofreciesen niños o vírgenes. Para ofrecerlos, y si se negaban, por eso es dulce o truco. ¿Me das o
te truqueo o te maldigo en ese entonces también. Y maldecían la casa y toda clase de cosas venían pues sobre la pobre familia. Eso es uno de los supuestos. Otro supuesto que aquí he leído en otro artículo es que la frase dulce o truco está en la persecución que se hacía a los católicos. También hay que recordar que pues, ciertamente cuando migra el Halloween aquí a las Tierras Américas y se evangeliza, todavía desde antes que se evangeliza en Europa, allí a los países anglosajones que celebraban estas fiestas, pues obviamente decían que no era compatible, como tú bien lo dices. Sin embargo, ellos pues le tenían resentimiento a los católicos porque les decían que no les dejaban celebrar sus fiestas, entonces los maldigo. Los maldecían. Ajá, los maldecían. Ahora, hablando un poquito sobre la expansión, hemos leído que los benedictinos, que tienen fama también de haber expandido y de ser, pues ahora sí que San Benito, patrón de Europa, porque gracias a él se logró una expansión masiva de evangelización en toda Europa, pues no llegaron a Irlanda, eso es lo que dicen, ¿no? Y los pocos que llegaron, por ejemplo, uno que llegó que es muy conocido es San Patricio de Irlanda, o los que llegaron a Inglaterra, San Agustín de Canterbury, o otros santos también muy famosos, pues no lograron hacer mucho trabajo y luego todavía lo vemos con el anglicanismo, cuando Lutero también funda el protestantismo y de allí a la par se funda por el rey Enrique VIII el anglicanismo, pues no dejaron o no abrieron mucho el paso al cristianismo o a la evangelización cristiana. Sí, a una correcta evangelización, porque creo que se puede tener esta idea de que la evangelización fue imposición en muchos lugares y bueno, no sé si pueda decir como tajantemente si es cierto o no, pero puede tener en parte cierto, pero al final de cuentas la evangelización siempre trata de ir hacia una reflexión, ¿no? Sí. Hacia que la gente se haga consciente de que si lo que está haciendo con su vida está correcto o no es correcto, y aparte de esto anunciar al único y verdadero Dios, ¿no? Ese es el propósito de la evangelización, y sobre esa premisa la gente escuchando puede discernir si cree o no, si decide o no decide creer, ¿no? Entonces en este sentido pues fue más difícil la evangelización con este proceso tan acelerado. Y muchas cosas coincidían, o sea, a la par cuando coincidía el luteranismo, el anglicanismo, también coincidía con la conquista de América en aquel siglo XVI y antes un poquito en el descubrimiento de América en el siglo XV. Entonces, pues migra también todas las tradiciones de Irlanda, de estos pueblos célticos que estaban allí, y llegan a Estados Unidos, a las Américas, y pues obviamente allí se instala, y con el paso de los años, ellos no celebraban nada de esto, sino hasta el siglo XX, cuando surge el cine. El cine popularizó pues toda la tradición también del Halloween. Que también aquí es importante, bueno, es que se me viene como a la mente, ¿no? Por ejemplo, un día muy celebrado en varios lugares anglosajones, especialmente hoy yo creo que en Estados Unidos, es el día de San Patricio, ¿no? Ajá. Pero igual, yo creo que muy pocos por la migración de Irlanda o de los irlandeses. De los irlandeses, exacto, pero yo creo que muy pocas personas saben por qué por qué es tan famoso San Patricio en la evangelización ¿cómo se llama? En la evangelización anglosajona, y por qué está tan asociado con el trébol, ¿no? Que era como un símbolo de la Trinidad, de los celtas. O sea, era un símbolo de los celtas. Sí, era y que en ese proceso, como no existe esta claridad, empezó justo también aquí a mezclarse, a inculturizar. Más que inculturalizar, mezclarse la tradición celta con la tradición católica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, el día de San Patricio solo es San Patrick's Day, pero no existe, o sea, pero siempre va más tirado hacia una decoración de los duendes, ¿cómo se llama? De la famosa que dice que al final del arco iris hay un duende con un tesoro, los tréboles, pero se olvidan de quién es el importante para o sea, es San Patricio, pero
Difícilmente festejan a San Patricio. No, y es que no lo festejan. O también en la noche de San Juan se olvidan de San Juan. Igual o incluso en la misma Navidad pues se olvidan del nacimiento. O sea, aparte uno muy popular también, San Valentín, ¿no? San Valentín, pues ¿quién es San Valentín? Ahí sabe. Entonces, todos piensan que es un cupido. Pero, entonces, regresando al Halloween, en efecto, pues los cristianos, los que evangelizaban, pues trataban de inculturalizar allí las tradiciones, pero sí veían que con esta cuestión específica del Halloween, pues había algo raro, porque realmente le rendían culto ahora sí que un culto a la muerte, al demonio. Incluso tenemos la famosa historia del arquetipo del Halloween, de este personaje Jack O'Lantern, también conocido como Jack el Tacaño, que dicen que tenía el alma negrísima, que hasta el propio diablo le temía porque siempre le hacía trucos. Jack, aquel irlandés, este Jack, le hacía bromas al diablo. Aquí se cuenta también un poquito que en cierto momento Lucifer, el demonio, le dijo que debía llevárselo al infierno para que Jack pagara por sus pecados. Y Jack le propuso una última ronda, o sea, una última ronda de cervezas o de un par de tragos. Luego, pues obviamente Jack no traía dinero y no podía pagarla. El demonio se dice que tampoco tenía dinero. Y Jack le retó al demonio. El demonio sabemos que pues le encanta también los desafíos. Bueno, al menos esta es como la popular historia. Y le retó al demonio que demostrara sus poderes convirtiéndose en una moneda. Entonces el demonio se convierte en una moneda. Y cuando lo hizo el demonio, este Jack tomó la moneda y la puso en su bolsillo junto con un crucifijo de plata. De este modo, el demonio quedó atrapado en el bolsillo de Jack sin poder salir porque estaba allí la presencia pues, de Dios en el crucifijo. Y entonces así Jack le hizo prometer al diablo que lo dejara de molestar y lo liberaba. Y bueno, pasado ese tiempo, el demonio volvió y le dijo que ya se cumplió el tiempo del negocio, entonces, o del trato, entonces ya se lo va a llevar al infierno. Jack le dice que coja una manzana situada en lo alto de un árbol y que le concediera disfrutar una última comida. El demonio lo acepta, todo bien tonto, pero se sube a la copa del árbol y Jack talla en el árbol una cruz en su tronco. Entonces el demonio se queda atrapado en el árbol y Jack, el tacaño, pues negocia con él de nuevo y le dice que lo va a liberar si le concede otros 10 años de vida. Pasaron los 10 años, pero Jack murió antes de esos 10 años. Lo que pasa es que cuando llega y trata de llegar al cielo, se encuentra con San Pedro y San Pedro le dice: no, tú no puedes entrar porque tu alma está muy negra. Y el demonio también le dice que tú no puedes entrar al infierno porque hicieron un trato. Entonces, de allí también la historia de que entre los muertos que se aparecen en la noche de Halloween, pues Jack también se aparece, Jack el tacaño. Y que de hecho, en su intento de entrar al infierno, porque pues al cielo obviamente no iba a poder, el demonio le arrojó unas ascuas, unos carbones encendidos. Jack llevaba para esto una verdura, no me acuerdo cuál era, creo que era el nabo. Ah, el nabo. El nabo, ajá. Una verdura más chiquita que la calabaza y tenía unos agujeritos y la ascua entró allí. Entonces luego retomaron esas tradiciones, pero para hacerlo un poquito más llamativo, hicieron las calabazas. Ajá, y ponen a Jack con la imagen de una calabaza, con las ascuas que le lanzó el demonio dentro de la calabaza. Entonces de allí que surja esta tradición de, pues también, bueno, esta costumbre de poner las calabazas y con una lucecita adentro. Son quizás cosas que, bueno, para esto Jack el tacaño, ahora se llama Jack el de la linterna o Jack O'Lantern, porque él siempre en la noche de Halloween sale y pues, pide también dulce o truco, pero pues si no le aceptas, como los druidas, pues maldice. Pero bueno, son historias que pueden parecer inocentes, chistosas, como pues, lo acabamos de oír, o sin ninguna repercusión. Sin embargo, pues todas estas imágenes, el demonio, San Pedro, los difuntos, pues obviamente son de la Iglesia Católica. Claro.
Y entonces la Iglesia Católica en ese sentido tiene que decir, no, con el demonio no se juega. Con el demonio no se negocia. Sí, no, de hecho creo que es una frase como muy célebre. No se le truquea al demonio muy, tampoco. Muy célebre del Papa Francisco cuando dio su misa en Ecatepec. Por lo menos yo que fui a esa misa, que tuve la enorme bendición de entrar a esa misa, es una frase que jamás se me olvida, ¿no? Que dijo el Papa Francisco, así como que lo dijo, no sé, siempre escuchas al Papa Francisco con una voz muy, muy suave, muy, no sé, como muy amiguera, como muy amigable. Pero esa vez el Papa Francisco sí fue como, con el demonio no se dialoga, y se escuchó una voz así como súper potente de Francisco. Sí, no, con el demonio no se dialoga, ni siquiera se intenta dialogar. Pues ya hemos visto el error en episodios anteriores de Adán y Eva, cuando ellos pues caen en la trampa del demonio. Justo por la cual en este diálogo. Justo la trampa era el diálogo. O sea, no era tanto el acto. El acto, sí, porque el demonio lo que quería era que Eva en ese momento respondiera sus tentaciones, respondiera a sus preguntas cuando le dice, ¿a poco no pueden comer de ninguno de los árboles? Allí para empezar el demonio está metiendo una mentira, porque Dios le dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles menos de uno, pero el demonio dice, ¿a poco no pueden comer de ninguno? ¿A poco Dios les dijo que no pueden comer de ninguno? Y bueno, atrapa a Eva, obviamente, cosa que pues, muchos de nosotros también pudimos haber caído. Y Eva dice, no, en realidad podemos comer de todo, solamente no podemos comer de este. Ah, pero es que Dios no quiere que coman de este, porque si comen de este van a ser como dioses. Y ahí es cuando empieza como que a captar más la atención de Eva. Claro. Pero Eva empieza a entrar en este diálogo aparte, con el demonio. Al principio solamente por pura mentira, ¿no? Sí, y el demonio es tan astuto, de hecho los exorcistas hablan y dicen, el demonio es mucho más astuto que el hombre más inteligente del mundo. Obviamente no es más que Dios, porque Dios es Dios. No, pero si tú entablas un diálogo con el demonio y sobre todo no estás con Dios, pues vas a caer. Vas a perder. Es un hecho. Y pues bueno, vamos a un pequeño comercial de Jóvenes Soñadores y regresamos. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Jóvenes Soñadores. Y yo creo que ya, o sea, podemos hablar horas de este tema de Halloween. Mucho sobre sus hablar de raíces, sus conexiones, de sus contrastes culturales, etcétera, obviamente etcétera. Se mezcló con el cristianismo y ya luego es este sincretismo. Pero aquí es algo importante entender cuál es la raíz de esto, ¿no? ¿Cuál es la raíz de esta celebración? Y yo creo que empieza en la parte del miedo. O sea, al final de cuentas, es una fiesta. Mejor que el motivo, o sea, de esta celebración. Más bien, o sea, yo creo que la raíz es este miedo a la muerte. Ajá. Este miedo infundado en pensar que solamente, o sea, sí, es cierto que solo tenemos esta vida terrenal, claro, pero pensar que la muerte es el final del camino. Ese es el pero primero, hay que contrastar, ¿no? Justo con el cristianismo. No es compatible por el miedo, porque en aquellas épocas, o sea, cuando los espíritus salían en la noche de Halloween, las personas se escondían, se disfrazaban para aparentar ser ellos. Las personas no querían dar a sus familiares para dar sacrificios y tenían miedo de que los maldijeran también. Exacto, entonces el primero es el miedo. El miedo justo primero a que tu Dios te maldijera, a que alguien te maldijera. Y yo creo que eso es como la primera cosa que para nosotros no es incompatible, ¿no? O sea, claro, es este miedo, y creo que viene mucho a esta parte que hablábamos como mucho de un punto de vista medio filosófico, pero en el Halloween se celebra el no soy, por el miedo al ser, por miedo a que alguien me conozca por lo que soy, ¿no? Uh-huh. O sea, que hablábamos un poco que ese fue el miedo de Adán y Eva cuando el no soy, por el miedo al ser. El miedo al ser, porque tengo miedo de mostrarme como soy. Ajá. ¿No? O sea, entonces ese es como esa es la primera cosa que hacen Adán y Eva una vez que se saben desnudos y que se esconden de Dios, ¿no? Porque claro, tienen miedo a mostrarse como son. No porque su Dios, o en este caso, no porque nuestro Dios nos vea mal, sino porque tenemos miedo a que nos vea tal como somos, ¿no? Claro, pues vergüenza. Entonces, vergüenza. Y eso es malo, o sea, cuando puede parecer algo natural del ser humano, algo humano, y que ciertamente lo es, natural, pero eso, pues es que nos aleja, porque no nos permite acercarnos a Dios para que Él nos sane, para ver cómo pues, la vida es triunfante y la muerte no tiene la última palabra.
Claro, y también es ver un poquito este tema, o sea, primero por eso se disfraza uno en Halloween, porque tienes miedo a mostrar lo que eres, ¿no? En este caso la gente tenía miedo a mostrarse como una persona normal porque era este miedo claro, así de que se lo llevaran, como dirían, ¿no? Y aunque digan que no, porque seguro va a haber alguien que va a decir que no nos disfrazamos por miedo, no, el concepto del disfraz viene por esto también, por no querer mostrar tu rostro real. La máscara, persona, en realidad significa, pues, máscara, también etimológicamente. Pero esto viene, pues, también de la antigua época helenista, donde también se ponían para hacer las obras de teatro máscaras, y en las obras de teatro podían explayarse y hacer cosas que eran indebidas incluso, porque nadie sabía quién estaba detrás de la máscara. O sea, sabemos entonces que los disfraces como tal ya dejen de lado Halloween o no, pero tienen este sentido un poquito. Y en el día de hoy también, yo diría. Claro. Porque uno disfruta, ciertamente, uno disfruta de disfrazarse, se ve coqueto y todo. Porque pasas, y digo, aquí vamos a ver, no se trata de juzgar, no, aquí no juzgamos a para nadie, nada. Pero tiene algo divertido. Tiene una parte divertida. Tiene una parte divertida. Pero que también te lleva a un anonimato. O sea, el hecho de disfrazarte o el mostrarte quién eres, o incluso el estar en un tumulto grande en donde hay tantas personas que difícilmente vas a ubicarlas, es estas ganas de querer pasar como anónimo, ¿no? Claro, y bueno, o sea, unos de verdad que sí lo harán que por diversión, que porque se quieren disfrazar del superhéroe que les encanta, o incluso en esta alternativa de Halloween se quieren disfrazar de los santos. Sí, pero pues esto no tiene que llevarte a disfrutar más del disfraz que de tu persona. Exacto. Esto pues, simplemente es algo lúdico, algo recreativo, a veces didáctico puede ser, pero siempre dentro de los límites correctos. Siempre dentro de los límites correctos. En cualquier caso, aquí pues hemos visto que el Halloween pues, se ha salido un poquito de esos límites. Me gustaría comentar rápidamente lo que dicen los exorcistas. Que más allá del barniz consumista, esto lo dice Luzón. Javier Luzón es un exorcista que tiene un famoso libro, Las 6 puertas del enemigo. Habla sobre las puertas que le pueden abrir al demonio. Y bueno, para no tardarme tanto, dice que más allá del barniz consumista, es decir, lo que Estados Unidos pues fomenta a través de las películas. Sabemos que la película de Halloween, literalmente titulada Halloween, no me acuerdo quién es el director, pero pues así se llama, pues fue la que dio como este boom, este lanzamiento también de la fiesta. Sí, y de hacerlo parte de la cultura pop, ¿no? Exactamente. Y pues más allá del barniz consumista, lúdico o transgresor, el Halloween tiene importantes lazos con el ocultismo y el satanismo. El satanismo pues no nos va a extrañar porque hemos visto que incluso uno de los personajes de la tradición es Lucifer. Lucifer, aunque esta tradición se remonta antes de Cristo, pues ciertamente Lucifer o el demonio o la imagen del mal pues ya era conocido incluso en el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica mucho antes de Jesucristo y en los orígenes, en el Génesis, con la serpiente. Sí, a través de la imagen de la serpiente. A través de la imagen de la serpiente y en muchas culturas también. Ocultismo porque hace cosas en lo oculto. Esto es lo que significa el ocultismo. Tratar como de manifestar lo oculto, pero lo que te puede perjudicar también. Es un poquito... En una imagen como tratar de actuar por debajo de la mesa. Tratar de actuar por debajo de la mesa, detrás de la máscara y siendo no muy auténtico o nada auténtico. Y bueno, este exorcista cita también al Padre Amort, uno de los famosos... el exorcista más famoso, que pues no tiene mucho que falleció. Y el Padre Amort decía que no se puede jugar con el fuego, porque los niños y adolescentes a veces le llegaban al Padre Amort con problemas que les venían por abrir puertas al demonio con ocasión de Halloween. Y estas prácticas, o sea, estos problemas o este fuego con el que jugaban, pues son los conocidos, pues las obras de Satanás o la Ouija o todas estas cosas que pues ciertamente quieres abrir cosas ocultas o descubrir cosas ocultas. Un poquito, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Sí. ¿No? Y a ver, pues sí. aquí es otra vez como, o sea, creo que es algo como muy difícil de
explicar, o más bien de contrastar, porque o sea, esto siempre va a tocar terrenos que son, que pueden siempre se van a terminar llevando al relativismo, al subjetivismo, pero es importante que nosotros entendamos que hay una parte que nosotros no visualizamos, que no todo es la experiencia empírica, que siempre va sobre lo físico, y que al final de cuentas hay una dimensión, digámoslo así, invisible, que es toda la parte espiritual, que siempre justo al no ser experimentada con los sentidos como todo lo que es empírico, pues al final de cuentas no entendemos del todo el cómo mundo espiritual funciona, no lo comprendemos muy bien, pero lo que dicen es que el mundo espiritual abarca más que el mundo físico y material. O sea, el mundo espiritual es más grande, digámoslo con esos términos, que el mundo físico y material. Ahora, y que se puede entender a través de una correcta intelección, pero que al final de cuentas no es tan fácil de comprender. Entonces, cuando hay algo que supera nuestra intelección, que no lo podemos alcanzar a comprender o explicar, creo que es más tonto desecharlo y no hacerle caso, que tratar de ser un poco más reservado y tratar de usar la fe como medio, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Un poquito pasando este bloque. En los últimos años se ha propuesto el Halloween, la fiesta del Halloween, porque pues hemos visto que la dinámica de pedir dulces o de incluso reunirse para estas cosas, pues puede fomentar a la familia, por ejemplo, no tanto en el Halloween, pero sí la fecha que viene después, que es el Día de Todos los Santos. También fomenta el recuerdo y la oración para pues todos los difuntos, al siguiente todavía. 2 días después, en el Día de Todos los Difuntos, o el Día de Muertos, popularmente conocido aquí en México y en Mesoamérica. Y que también tiene sus sincretismos, pero aquí, al parecer, según lo que hemos leído, pues sí se llevó una mejor evangelización. Claro. Con todo, y con la aparición de la Virgen de Guadalupe, y con las personas que evangelizaban y decían, pues es que miren, pueden ustedes construir los altares a sus muertos siempre y cuando le den este significado de trascendencia y de que están en un lugar mejor, o que si están en la iglesia purgante, en el purgatorio, es decir, pues oren por ellos, y que ese es el motivo de esta fiesta, orar también por los difuntos, por las almas del purgatorio. Y aquí es justo donde podemos ver como dos contrastes diferentes de cómo se inculturalizaron dos culturas. Por un lado tenemos el Halloween, que al final de cuentas terminó predominando sobre el cristianismo, como desafortunadamente sucede con muchas celebraciones anglosajonas que tienen también parte raíces cristianas. Y que hoy en día se hacen prácticas también, digamos, anticatólicas, ¿no? En esa noche de Halloween, que no vamos a mencionar porque pues no tiene caso, pero al final de cuentas tenemos otra que es, de alguna forma, y yo creo que así obviamente tuvo todo que ver Santa María de Guadalupe con su intercesión y con su aparición, en el cómo se hizo también este sincretismo de la celebración del Día de Todos los Santos, el Día de los Santos Difuntos, con el Día de Muertos, sí, donde obviamente se desechó todo lo que, sí, se puede decir, se desechó todo aquello que era incompatible con el depósito de la fe, y de todos modos se desecharon muchas cosas. Ahí se busca la compatibilidad. Exacto, y que al final de cuentas, pero se conservó lo importante de la tradición, que cuál era lo importante de esta tradición prehispánica, es el celebrar y el rendirle homenaje a aquellas personas importantes en nuestras vidas y que hoy en día nosotros hacemos, ¿no? Y a diferencia del Halloween, también me gustaría decir que en el Día de Muertos, cuando lo celebraban las tribus indígenas, o bueno, mejor dicho, antes de Cristo, los mexicas y todas las civilizaciones que estaban, pues ellos sí creían también en la trascendencia y visualizaban un mundo mejor para ellos, en algo, lo que ellos llamarían cielo, que era algo de flores, el equivalente, como una tierra de flores. Y también allí el hecho de que en Día de Muertos pongamos muchas flores también, como el cempasúchil. El cempasúchil, o sea, tiene allí en sus fundamentos la trascendencia. Ahora sí que también un culto a la muerte,
pero no con que ésta tenga la última palabra como en el Halloween, sino o una vida llena de sufrimiento en la próxima vida. No, es el reconocer la importancia que tuvo una persona en vida a otras personas, y que yo creo que eso es lo que hacen o sea, eso es lo que nosotros como católicos reconocemos los santos. Sí, su heroísmo, sí, obviamente su vida dedicada y compatible con el mensaje del evangelio, pero sobre todo lo que provocaron en las demás personas con las que convivieron en vida, y los frutos que está dejando ahora en su muerte, ¿no? O sea, claro. Piensa en cualquier santo, ¿no? Por ejemplo, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. ¿Cómo se mantienen vivos por sus obras? Exacto, cómo, o sea, están vivos en el cielo, pero aquí en la tierra se conserva fresco su recuerdo por las cosas buenas que hicieron en vida, y ya no solamente veamos en los santos reconocidos por la Iglesia Católica, sino veamos todos los, justo se celebra el Día de Todos los Santos, por todos aquellos santos que la Iglesia no menciona en su humanidad no puede mencionar, no tiene la capacidad humana de poder abarcar todos, pero que sabemos que hay muchas personas en el cielo que no necesariamente muchos están en los de altares, tus familiares, ¿no? De nuestros familiares, que ciertamente pues tuvieron una vida bien y que nosotros hemos rezado por sus almas y que creemos que están en el cielo también, que seguramente están. Pues entonces este es el día. Y que por eso les ponemos... Esta es la fiesta de ellos, y es el día de todos. Y por eso los santos. Ponemos sus fotos, ponemos sus altares, fotos. Que y de hacemos hecho, todo esto, ¿no? O sea, todo esto que nosotros ponemos en el altar, de que la comida, el panecito de muerto, lo todo que esto gustaba. Es un mensaje, como una imagen de la fiesta que ellos ya están celebrando en el cielo, ¿no? Claro. Que nosotros lo reflejamos con comida, con bebida, con, de repente, si le gustaba, no sé, por decir, le gustaba mucho el tequila, le ponemos su caballito de tequila, o todo este tipo de cosas que sabemos que le gustaban a nuestros familiares ya difuntos, pues es símbolo de que ellos están disfrutando no de eso, pero de algo mucho más grande en el cielo, y que nosotros lo simbolizamos con las cosas que le gustaban aquí en la tierra, ¿no? Justo. Ahora se dice que pues, para que el altar sea lo mejor hecho, ¿no? Estas son pues recomendaciones pues ahora sí que de la iglesia, ¿no? Que pues tenga como 3 pisos, que represente la iglesia. Bueno, unos dicen que los 3 pisos del altar representan el infierno, el purgatorio y el cielo. Otros dicen, y esta me gusta más, esta interpretación, que representan la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia glorificada. La iglesia militante, pues es donde estamos todos nosotros en vida, aquí en la tierra, y luchamos por alcanzar nuestra salvación. La iglesia purgante es donde están todos los fieles difuntos, que todavía no pueden entrar al cielo, pero que ciertamente ya están salvados, porque solamente les falta pues limpiarse un poquito, darse un baño, y darse un baño, quitarse un poquito esas manchitas de lodo, y pues, obviamente pues, para llegar a la fiesta bien presentable. Y ese es el cielo, esa es la iglesia glorificada, donde ya es la comunión de los santos, y donde todos los fallecidos pues gozan del amor incondicional, del amor eterno de Dios y del triunfo de la vida sobre la muerte. Nada de esto lo podemos considerar en el Halloween. No, porque al final de cuentas todo se queda. Y digo, yo sé que hay personas que en gustos muy personales gustan del sentimiento del terror o del susto. Es entendible, es perfectamente respetable. No, otra vez, no juzgamos nada de nadie. Sí. Pero creo que es importante que sepamos que el Halloween se queda en el horror, se queda en consciente o inconscientemente el pretender el yo no soy. Sino ser algo que no soy. El miedo. Y que siempre viene fundado desde el miedo, ¿no? Y que este miedo es contrario al evangelio. ¿Por qué? Porque si bien el miedo es parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos, también dentro de nuestro proceso de desarrollarnos como hijos de Dios está el dejar por encima el amor y la confianza que en el miedo, ¿no? Y también pues sobreponer la muerte. Ahora sí que a la vida. Para nosotros es sobreponer la vida a la muerte. Sí, sí. Entonces, y justo como diría, esta cita sí me la sé un poquito de memoria, que es de la primera carta a San Juan, que dice, en el amor no hay temor. Al contrario, sino que el amor hace que todo
temor se borre, ¿no? Entonces, no, porque no la estoy citando textual, pero bueno, paráfrasis de Dios. Paráfrasis de Dios. De Dios. Sí, en efecto, pues sabemos que el terror, el miedo, la tristeza incluso son tentaciones. La tristeza tiene por definición filosófica la muerte del alma o el dolor del alma. Es decir, una tristeza pues tampoco es tan buena. Siempre la tristeza tiene que solucionarse. O sea, son cosas muy distintas. La tristeza que el reconocer pues, que algo anda mal. Ya encontré la cita. Okay. Es de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y dice, en el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo. Y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Esto es palabra de Dios. Ahora sí. Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, pues así, no teman, no tengan miedo, como dice el Papa Francisco. No, como dice San Juan Pablo II. Segundo, no tengan miedo. Y es que justo, me trabé la lengua. O sea, esta es como la cita bíblica perfecta, ¿no? O sea, el Halloween nació siendo una fiesta del temor, del miedo, ¿no? Pues sí. Y aquí al final de cuentas, para nosotros, y un miedo porque justo tenemos el miedo a un castigo de ser maldecido, de que de que vengan unos monstruos a llevarnos, o ¿sabes? Sí. O sea, es un miedo, pero quien ha conocido el amor no puede temer, ni puede, o sea, y tampoco está llamado a vivir la celebración del temor. Y esto no es chiste, amigos, es anécdota. De verdad, porque si ustedes de verdad aman y están más cerca de la vida, creen más en la vida que en la muerte, y que para ustedes la muerte no es el final, sino que como Jesucristo es simplemente el paso a la vida eterna, créanme que incluso todas estas cosas pues les van a ser tan superficiales, tan vanas, y que incluso si les gustaran y quisieran practicarlas, van a buscar siempre alternativas mejores, que contribuyan más a esa vida eterna, a esa alma que busca el amor incondicional de Dios y que no se deja llevar por el miedo. Exacto, entonces ese es el mensaje de hoy. No nos dejemos llevar por el temor, al contrario, permitámonos ser revestidos del amor, porque el amor jamás va a suponer un castigo. Y pues bueno, con esto nada más me gustaría último decir otra cosa, sí. Una última cosita que se me está olvidando justo. Se me olvidó, amigos, se los quedo debiendo porque ya se le fue. Pero bueno, entonces nos vemos la próxima semana con otro episodio de Jóvenes Soñadores. Yo creo que no era tan importante porque y pues nos vemos en la siguiente. Nos vemos, amigos. Adiós. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.